Buenas tardes, eh, bienvenidos a esta primera capacitación Sí, del observatorio, que arrancó siendo una capacitación interna y que por pedido de autoridades de la facultad lo que hemos hecho es abrirla para algunas personas, fundamentalmente alumnos, gente del programa municipal de inserción laboral de la municipalidad y ¿cómo se llama? Y a algunos docentes de la facultad. Así que, bueno, agradecidos de su presencia. La idea era hacer una introducción para referirnos al tema de bases de datos a, a través de, esto va a tener una continuidad, pero este es el primer curso y fundamentalmente estaba dedicado a un grupo de alumnos, tanto de Trelew como de Comodoro Rivadavia, que se quieren eh, acercar al Observatorio de Economía de la facultad. Entonces la actividad estaba diseñada inicialmente para personas del programa de integración laboral de la municipalidad y personas que se querían integrar al observatorio, fundamentalmente alumnos. Eh, a partir de aquí está el tema de las bases de datos, cómo limpiar, cómo trabajar en Excel una base de datos y alguna pequeña introducción a lo que sería cómo se pasa eso después a SQL y a Power BI. Así que bueno, agradecidos que estén todos por aquí. Ya están 25 participantes trabajando, ya están conectados. Así que en función de lo que de observar el horario, bueno, vamos a comenzar y fundamentalmente un gran saludo de los integrantes del observatorio. Ahí veo que está Hugo, también vi que estaba Silvia, Agustina, que son los que alcancé a ver desde la posibilidad ¿cómo se llama? Desde la posibilidad de que me da el Zoom de verlos, pero bueno, este es nuestro observatorio y a partir de aquí vamos a iniciar unas jornadas de capacitación que van a seguir con eh, Power BI en noviembre, Júpiter, que es otro instrumento, y después nuestro especialista, Daniel Burns, va a dar 2 clases de inteligencia artificial básica, en el sentido que él se va a hacer cargo de la cátedra de inteligencia artificial que se va a dar para ingeniería electrónica, creo que a partir del 2026, entonces con nosotros va a exponer su idea de trabajo. Este sería, digamos, una mirada y bueno, agradecidos y ya los dejo con Paula, que va a ser la persona que los va a acompañar, que va a dar el curso. La licenciada Paula Herrera integra el observatorio desde hace un año aproximadamente y se dedica a todo este tema de la mirada de las bases de datos, así que vamos a compartir algunos trabajos que estamos haciendo desde el observatorio y en esta clase inicial trabajar la posibilidad de que ustedes puedan ver cómo es ese pasaje entre un Excel que tiene una lógica con respecto a SQL y Power BI que tiene otras lógicas y este es el sentido de la capacitación de hoy. No va mucho más allá de cómo transformar una base de datos y tener en cuenta las lógicas que tienen el sistema de bases de datos. Así que muchas gracias y los dejo con Paula. Ya me muteo y los dejo con Paula. Bueno, primeramente me gustaría saber si se escucha, si se escucha bien. ¿Sí? sí, se escucha. Bien, buenísimo. Sí, se escucha bien. Bueno, como ya les comentó César, la idea es un poco introducirlos en lo que son las bases de datos, que hoy obviamente en el mercado laboral y en todo lo que es empresas le está dando mucha relevancia. La idea es explicarles desde mi conocimiento y mi experiencia eh, un poco cómo se normaliza una base de datos para subirlo al programa SQL o Power BI. Y bueno, les voy a ir tirando tips que me fueron pasando a mí cuando estuve normalizando las bases y que a su vez después me pasaron cuando los quise subir al programa, a los programas, qué errores me saltaban, qué hay que tener en cuenta, y bueno, un poco esa es la idea.
no soy experta, pero bueno, me gustaría compartirles todo lo que vengo aprendiendo durante este tiempito, y que ustedes, obviamente no lo sé todo, si hay algo que no les puedo responder, se los responderé luego, no, me pueden contactar. Y bueno, y empezamos con lo que es la definición de base de datos. A ver si se... Bueno, esto más o menos un poco de los temas que vamos a ver, cuestión de qué es una base de datos, usos y clasificación, qué son las bases relacionales y no relacionales, la estructura de una tabla, claves primarias y secundarias, diagrama entidad-relación y relaciones y cardinalidad. Y después de aprender estos conceptos por arriba, vamos a ver lo que es una normalización de una base de datos, que es lo que nos, digamos, que es la idea de esta mini charla. Bueno, una base de datos es un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada y que se almacena de forma electrónica o física. Es distinto de un conjunto de datos, ya que estos últimos por ahí no tienen la relación ni la estructura que debería tener una base de datos. Por ejemplo, yo estoy en una empresa, generalmente tenemos sistemas, esos sistemas almacenan una base de datos de una empresa de forma estructurada. Si yo, por ejemplo, estoy en el área de marketing y mi idea es captar algunos comentarios para saber, por ejemplo, un buyer persona o mi tipo de cliente, y empiezo a recopilar información de los comentarios de Instagram, de los comentarios de Facebook, eso son datos, no es una base de datos, y me va a ser difícil estructurarla, porque no siempre son los mismos, porque me va a ser difícil como ponerle una categoría. Entonces, un poco la idea es eso, que no todos los datos son una base de datos. Hay que estructurarla para que sea una base de datos. Y bueno, si alguno tiene una pregunta en algún momento, me para, porque por ahí voy un poco rápido. Bueno, ¿para qué se usan las bases de datos? Es para permitir una capacidad de análisis mayor, un almacenamiento y la seguridad. También para facilitar la disponibilidad de los datos a varios usuarios, mantener la integridad y consistencia de los datos. Que sean precisos y estén completos, que los datos sean uniformes. Por ejemplo, un ejemplo de esto puede decir, para mantener el almacenamiento y seguridad. Hay empresas que, por ejemplo, vos podés acceder a su red estando ahí, y después tienen una encriptación donde no te permite, digamos, acceder desde afuera de la empresa, por ejemplo. Otra cuestión también puede ser que yo quiero mirar, por ejemplo, estoy usando Tango y quiero llevar todos esos datos que yo cargué en Tango, los quiero llevar ahora a SAP. Bueno, ese almacenamiento de datos me va a permitir que cuando yo migre a un programa nuevo no tenga que empezar todo de nuevo. Imagínense tener que cargar todos los datos de una empresa o de esa base de nuevo. Entonces, para esto se usan las bases de datos. Nosotros lo que vamos a hacer es normalizarla para que se evite la duplicación innecesaria de información, para que reduzca el espacio de almacenamiento requerido, para que minimice el riesgo de consistencias, y para evitar silos de información, que son situaciones de la información está aislada en diferentes lugares, dificultando el acceso y el análisis integral. Por ejemplo, si yo tengo una empresa y el área de marketing tiene sus datos, el área de, no sé, de administración tiene sus datos por otra parte, y no tengo algo centralizado, ¿qué me puede pasar? Que yo, estando en el área de marketing, quiera saber los datos de un cliente y no lo pueda tener. Entonces, es como algo bastante obvio, no tan obvio, que esté todo centralizada la información. Entonces, también permite el flujo de información y que el vínculo entre la empresa sea más eficiente. Bueno, ¿cómo los clasificamos a los datos? Tenemos datos relacionales que se registran en tablas con filas y columnas, y es la forma más eficiente y flexible de acceder a la información estructurada. Todos en algún momento hemos trabajado, o la mayoría, con un Excel donde creamos tablas con filas y columnas. Eso básicamente es las tablas relacionales. Y las no relacionales, que también, otra vez, hablando por ejemplo de contar los likes desde el área de marketing, porque es el ejemplo que más fácil se me ocurre, voy a contar los likes, por ejemplo, en un comentario, o miro los comentarios de la publicación para rescatar información. Eso no es relacional. O sea, son datos que yo tengo y que necesito, que después voy a tratar de estructurarlos, se me va a dificultar, pero es un poco la idea de la diferencia entre las dos. Bueno, nosotros vamos específicamente
a basarnos en las bases de datos relacionales, que se componen, como ya habíamos dicho, con un conjunto de tablas formadas por filas, que se llaman registros y columnas. Cada registro de fila tiene un ID único denominado clave, que los vamos a ver más adelante, y las columnas de la tabla contienen los atributos de los datos. Por ejemplo, yo tengo una tabla cliente, dentro de esa tabla cliente tengo un ID, por ejemplo acá podemos ver, esta sería la tabla cliente, tiene un ID cliente, y a su vez esa tabla tiene atributos, por ejemplo, nombre, dirección y teléfono del cliente. Lo mismo con esta tabla, facturas. La tabla factura tiene un ID factura, que es una clave que está en el principio de la tabla, generalmente, tiene una fecha y un ID cliente. Que acá vemos una vinculación entre la primera tabla y la segunda, que esto lo vamos a ver como claves. ¿Se entiende hasta acá? Uy, no sé si se escucha. Uy. Después vamos a ver la estructura de una tabla. Dentro de la base de datos hay tablas y a su vez dentro de las tablas hay lo que se llaman campos, que son representados por columnas, registros representados por cada una de las filas y un valor del campo, que es la intersección entre la fila y la columna o el valor del registro. Entonces acá venimos a traer un poco lo que ya decimos antes, por ejemplo, que en el ID de venta yo tengo el registro número 1. Perfecto. Este registro número 1, bien. Este registro número 1, ¿qué me dice? Que la venta número 1 tiene un retailer ID, que eso es por ejemplo, la persona que me provee a mí la venta, puede ser Amazon, Mercado Libre, etcétera, etcétera. Una región, una ciudad, un producto. Esto, tengan en claro que este registro representa todo esto de la... O sea, este registro tiene todas estas características, digamos. Y a su vez, esta tabla tiene campos. Eso es algo a tener en cuenta. Es por ello que nosotros cuando normalizamos la base o la queremos realizar o ordenar para subirla al programa de SQL o Power BI, tenemos que hacer que los registros vayan en fila, no en columna. Por ejemplo, yo podría tener ID de venta acá, por ejemplo, ID de venta 1 acá, ID de venta 2 en la columna que dice Retailer ID, ID de venta 3, así, para allá, por columna. Entonces, si yo quisiera agregar un registro más, yo tendría que agregar acá, en otra columna. Bueno, eso no funciona, me va a desestructurar la base. Los dos programas que vamos a ver necesitan que los registros nuevos se agreguen para abajo. Eso es algo súper importante que quiero que les quede claro. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, bajo de internet una base de datos donde a mí, yo estoy tratando de ver, por ejemplo, la evolución de algo que por mes. Y yo tengo acá, en la ID de venta tengo enero, febrero, marzo, abril, en forma de fila, yo tengo que transponer la tabla y hacer que esos registros me queden en forma de columna, para que yo, si quiero agregar un mes abajo, un nuevo mes, perdón, tenga que ser abajo en la primera fila, en la primera columna, perdón. El registro tenga que ser, registrarse como fila, no como columna. Y acá entra lo que se llaman las claves primarias y las claves secundarias. Una clave primaria de un campo se identifica de forma única a cada fila de una tabla. Es decir, por ejemplo, acá en ID de venta, el 1 sería una clave, la columna ID de venta contiene lo que se llama las claves primarias. Y tiene que ser, no puede ser nula y debe ser única. A veces, por ejemplo, yo tengo una tabla, a ver si voy a salir de acá y les voy a mostrar otra tabla. Estas tablas es con la que vamos a trabajar. Por ejemplo, yo tengo una tabla que tiene una columna. La primera columna de mi tabla va a tener números únicos. Deben ser únicos y no se pueden repetir. Esta fila, el número 1, me va a identificar todos estos datos. No se ve la que cambiar. ¿No? No sé si está en clave, está en el PowerPoint. Ah, uy. Ahí. A ver. A ver. Tiene un verde ahí abajo, un verde que te permite cambiar. A ver.
Ay, no sé si se puede. ¿Ahí? ¿Se ve el Excel? Estamos previendo problemas técnicos para mostrar el Excel. A ver. ¿Ahí? ¿No? ¿Se ve el Excel o se sigue viendo el PowerPoint? No Se ve el Power. Ay, a ver. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla un segundito. A ver si dejar de compartir. A ver si les puedo mostrar el Excel. A ver. ¿Ahí? Ahí está. ¿Está? Ahora sí. Bueno, volvemos a lo que son las claves primarias y las claves foráneas o secundarias. En cada tabla yo necesito tener una clave primaria que sea única y que no se repita. Es como si yo estuviera haciendo registros de cosas. Por ejemplo, esta, por ejemplo, ay, no se ve el Excel, dice. Sí, se ve el Excel. ¿Ah, sí? Bueno, en esta tabla yo tengo, por ejemplo, esta sería mi clave primaria. Acá después vamos a ver, cuando la vayamos a normalizar, que esta es una base bajada de internet, que no está normalizada y por ende, en lo que yo, esta no la podría usar como llave primaria porque me la está repitiendo. Y después les voy a explicar por qué. Vamos a ver. Y la base de datos es establecimientos y escuelas de Comodoro Rivadavia. Y la zona, perdón. Vamos a volver acá, dejar de compartir y vamos a volver al PowerPoint. Acá, compartir. Bueno. A ver. Bueno, seguimos con esto. La clave foránea es un campo o conjunto de datos cuyos valores corresponden a los valores de la primera clave primaria de otra tabla. Por ejemplo, si volvemos para atrás, si yo tuviera retailer ID, es una columna que está referenciando una llave foránea de otra tabla que contiene los datos de retailer ID. Digamos, por ejemplo, acá, bueno, justamente es el mismo retailer que está apareciendo acá porque se repite el número. Pero si tuviera otro número, no sé, 11, 85, 7, 40, sería otro retailer ID. ¿Qué quiero decir con esto? Que en su tabla, en la tabla de retailer ID, que es una tabla auxiliar, va a tener su llave primaria que va a ser, no va a ser nula y va a ser única. Pero en esta tabla, que es la tabla de ventas principal, sí se puede repetir. Entonces va a ser una clave foránea. Vamos a ver. Ahora después lo vamos a ver con un ejemplo cuando empecemos a ver tablas y lo van a entender mejor. Bueno, vamos a lo que es el diagrama de entidad de relación, que capaz que lo han escuchado, digamos, en lo que es el modelado de datos. Es un diagrama de flujo que ilustra cómo las entidades, que ahí vamos a ver, que las entidades se usan para representar un rol, una cosa o una actividad, y tienen atributos, que son las cosas que los hacen ser una entidad. Generalmente hacen referencia a las tablas de las bases de datos. Ejemplo, una entidad puede ser clientes, proveedores, ventas, productos. Esta entidad después, por ejemplo, acá una entidad sería el autor, el libro, el ejemplar y el usuario. Estas son entidades. Las entidades tienen atributos. ¿Qué son atributos? Son las características o propiedades que describen a la entidad. En la base de datos los podríamos identificar como las columnas, es decir, el dato descriptivo de la entidad. Ejemplo, en una tabla de clientes los atributos podrían ser nombre, edad, etc. Y si yo vuelvo para atrás, acá, por ejemplo, el atributo es código nombre y la entidad es autor. Y después, otra cosa que tenemos en el diagrama entidad-relación son las acciones, es decir, cómo están relacionadas estas entidades. Se usan para indicar una acción realizada por una entidad. Ejemplo, un cliente que solicita un pedido. ¿Para qué sirve hacer un diagrama entidad-relación con este formato? En general, en todos los cursos te hacen hacer uno. Lo que sirve es para que yo pueda entender, primero, cuál es el objetivo cuando tengo una base de datos. Yo tengo una base de datos, bueno, ¿qué quiero hacer con esa base de datos? No sé, quiero identificar la cantidad de establecimientos en la región. Quiero identificar la cantidad de ventas que tuvo mi empresa. Bien, ya está, ese es mi objetivo.
Ahora, cuando yo tengo la base de datos, ¿qué hago? Hago un diagrama y digo, bueno, mi tabla principal va a ser ventas. Por ejemplo, acá mi tabla principal se va a llamar libros. Entonces, este libro va a tener una clave primaria, que es un registro, un ID único, y a su vez va a tener los atributos, que en nuestra tabla van a ser las columnas. Y a su vez, dentro de esas columnas va a haber datos. ¿Qué pasa con él? Después hago la parte de relaciones. La parte de relaciones en general, en lo que fue mi experiencia, es solamente para que yo las tenga en cuenta. Después en el programa lo que usamos, en los dos programas, lo que usamos es entidades y atributos. Sí tengo que tener en cuenta eso, porque también después me va a servir para, cuando yo normalice la base de datos, me va a servir para descartar lo que yo ya no sé, lo que yo sé que no voy a usar, y para ver qué transformó en tabla principal y tablas auxiliares. Bueno, acá ya hablamos de lo que son los elementos del DER, las entidades, los atributos y las acciones. Y bueno, ¿cómo vemos un DER en Power BI, por ejemplo? Yo les voy a mostrar una base de datos que subí en el último curso que hice, que fue, yo quería identificar con mi grupo los precios de los combustibles. Entonces, nuestra tabla principal, ¿qué tenía? Tenía fecha, se componía de los datos que nosotros ya habíamos normalizado. Después, las tablas auxiliares dependían tenían el tipo de producto, que era nafta, gasoil, etcétera, etcétera, las estaciones de servicio con sus características y el tipo de contrato, si era bandera blanca, si no era bandera blanca, etcétera, etcétera. Así se va a vender, cuando yo lo suba en Power BI, me los hace automáticamente. También un DER en SQL es parecido, si voy para atrás, lo único que no tiene son las acciones, pero sí tiene lo que son las entidades, por ejemplo acá la entidad sería estación de servicio, y sus atributos es ID empresa, que es la llave primaria, empresa, dirección, localidad, provincia, región, etcétera, etcétera. Es un poco para que vean cómo se formula en tablas una base de datos y cómo hacen las relaciones los programas, que es bastante importante que nosotros tengamos en cuenta cómo se vinculan las tablas entre sí y cuál va a ser mi tabla principal y qué datos necesito yo tener en esa tabla principal. Bueno, vamos a pasar a lo que es, vamos a normalizar la base de datos, porque todo lo que yo les fui explicando me parece que se va a ver mejor cuando empecemos a trabajar con el Excel. Entonces, ¿cómo normalizamos una base de datos? Ya como ya dijimos, la base de datos necesita, para que sea más eficiente y para poder usarlo mejor en los programas como Power BI y SQL, eliminar la redundancia, eliminar las inconsistencias, particionar las tablas y crear relaciones. También eso va a hacer que la información se genere de forma más eficiente y sea más fácil de gestionar y mejore su integridad. Para ello, por ejemplo, primero tenemos varias formas, son los pasos a normalizar la tabla. Primero, asegurarse que los datos no estén duplicados o no sean nulos. Y hay que tener en cuenta, como ya habíamos hablado, la parte de entidades y sus atributos. Vamos a empezar a hacer, en vez de que yo siga hablando, vamos a empezar se lo voy a empezar a mostrar en el Excel directamente. ¿Cómo hacemos para esta parte de normalización? Eliminar la redundancia y la inconsistencia y generar las tablas principales y auxiliares. Dejo de compartir acá y voy a compartir el Excel. Comparto. Bueno, acá en el Excel, nosotros, no sé si se ve, se ve, bien. Acá en el Excel tenemos una base de datos que contiene todos los establecimientos de varias ciudades de acá, de Chubut. Entonces, esto lo bajamos ya, esto se bajó así, como está. Generalmente las bases de datos que van a encontrar son así, están recontra desorganizadas, repetidas, de información, todo lo que dijimos que no, está. Entonces yo diría, bueno, yo necesito que cada tabla tenga una llave primaria, que es un registro único, digamos, un número único, generalmente se pone en la primera columna y no tiene que ser nulo. Si yo vengo acá en el Excel y empiezo a chusmear qué tiene cada cosa, el Excel, por ejemplo, a ver si me dijo acá, ya veo, bueno, le corrió una fórmula para ver los duplicados, yo ya veo acá que el número tiene un duplicado. O sea, mi llave primaria de esta tabla tiene un duplicado. Entonces no me va a servir. La voy a tener que modificar. ¿Qué voy a hacer?
A veces, por ejemplo, para que se entienda mejor, si yo facturo, yo tengo una empresa, empiezo a facturar, entonces yo quiero hacer una tabla de facturas. Por ejemplo, facturas de AFIP, lo que sea. Yo le digo, bueno, no, yo quiero que el número de facturas sea mi ID de la tabla. Bueno, ¿se repite el número de factura? Y capaz que si cambias de periodo, sí. Bueno, entonces no. O sea, si yo no le puedo encontrar un número significativo que pueda poner como llave primaria, no lo pongo, lo invento. Entonces, en ese caso, yo directamente le doy el número 1 acá, después empiezo a hacer fórmulas de Excel para seguir consecutivamente y darle un número a mi tabla que sea, que sea consecutivo. Ahí va, ahí, más 1. Vamos a tener que usar muchísimas herramientas de Excel para normalizar la base, porque las bases que ustedes bajan de internet van a estar súper complicadas para usarlas en los programas. Entonces, la idea es, otra vez, que cada tabla tenga una llave primaria. Y a su vez, la idea es que normalicemos nuestra tabla principal que vamos a utilizar y hagamos tablas auxiliares. Entonces, por ejemplo, ahí ya le puse 1. Yo les voy a mostrar, otra cosa, por ejemplo, acá me dice común con acento. Bien. Si yo encuentro dentro de estas filas, de estos datos, de estos valores, perdón, común sin acento, cuando yo lo subo al programa, y por ejemplo, yo quiero buscar, no sé, las escuelas que tienen un periodo de funcionamiento común, y yo tengo común con acento y común sin acento, no me lo va a contar. Entonces, todos los valores que sean iguales, tienen que estar escritos iguales. Por ejemplo, acá, en este registro 10, Almirante Guillermo Brown, es una escuela estatal, está activa, y dice Provinc en vez de provincial. Bueno, esto tiene que decir provincial. O sea, ¿por qué? Porque si yo, por ejemplo, subo a la base de datos y quiero contar la cantidad de establecimientos que son provinciales, no me lo va a tomar. Entonces, tratemos de ver todos los datos que hay y acomodarlos. Me pasó, por ejemplo, en uno de los cursos que hice, que, bueno, queríamos saber la cantidad de establecimientos que tenía determinada empresa. La empresa, dentro de esos registros, estaba escrita, no sé, estación, capaz que era compañía petrolera SA. Y una estaba SA y la otra es S.A. Y la otra compañía, no sé, le faltaba cosa. Era la misma empresa, pero cuando yo quería contar la cantidad de estaciones de servicio que tenía, me las contaba como distinto. ¿Por qué? Porque no estaba escrito igual. Entonces, importantísimo esa parte. También cada columna tiene que tener el mismo número, el mismo tipo de datos. Por ejemplo, si yo acá tengo teléfono y yo acá tengo una letra, ya está mal. Lo tengo que ver si eso me sirve, si no me sirve, si lo tengo que sacar, si lo puedo arreglar. La idea de esto es que ustedes entiendan que hay que arreglar las bases de datos que nosotros bajamos de internet. Otra cosa, por ejemplo, acá, yo tengo un email. Yo no sé si esto me va a servir para la hipótesis o el objetivo que yo quiero hacer. También puedo elegir eliminarlo, por ejemplo, porque yo no sé si esto lo voy a usar o no después para mis consultas. Acá tengo otro ejemplo de que tengo, no sé, 2 emails en una fila, no puede pasar, en una columna, perdón, no puede pasar. Tiene que estar separado, entonces tengo que crear otra columna y este email que está acá lo tengo que pasar a otra columna, porque no pueden tener dos datos en una misma columna, tienen que estar separados, por si yo lo quiero usar el día de mañana. A ver, otra cuestión que puede llegar a ver, capaz que me estoy olvidando. Bueno, chequear los datos, revisarlos. Por ejemplo, acá, bueno, no tengo datos. Bueno, lo dejo así, eso no va a dar problema. Dentro, cuando suba los programas, me va a aparecer nulo, que ese dato no existe. Después lo voy a poder completar. Otra cosa. Paola, una pregunta. ¿El tema de las mayúsculas también hay que cambiarlo o no? Bueno, es un problema, sí. La realidad es que lo mejor es que esté todo escrita igual, porque en algunas partes, el Power BI tiene 2 partes. Tiene una parte de transformación de datos y otra parte de Power BI solo. Y uno es sensible a las mayúsculas y otro no. Entonces, lo mejor que puedes hacer es que todo esté en mayúscula, todo esté en minúscula, para que te lea correctamente, digamos. Una pregunta, ¿los espacios sin datos debe estar sí o sí?
Sí, o sea, si no tiene datos no hay problema, te va a aparecer como nulo dentro de la... ¿Se entendió, Vanessa? ¿Vanessa? Lo que yo me refería era si vos considerás que en un campo tiene que estar el dato sí o sí, te aparece en blanco, recuperarlo ese dato quizá no lo puedas hacer. Entonces habría que colocarle algún otro valor que después te permita a vos identificarlo como que ya lo obtuviste sin esa información, ¿no? Lo puedes completar si vos, por ejemplo, vas, por te digo, si es el número de teléfono que capaz vos no lo usás y no lo querés completar, no importa, el programa te lo va a tomar como nulo y te lo va a dejar seguir usando. Ahora, si por ejemplo yo bajo una base de datos, no sé si responde a esta pregunta, pero bajo una base de datos y acá me dice, por ejemplo, y yo no sé si este colegio es urbano, si es rural, y yo lo quiero clasificar, lo puedo buscar la información por otra parte y completarlo. No sé si se Sí, respondió a tu eso me pregunta. refería. Sí, Sí, lo sí, a puedes eso buscar me de otro lado refería. y completarlo. Más si te es útil para, para el objetivo que vos estás buscando con esta base. Perfecto, gracias. De nada. Vanessa, ¿quedó claro? Vanessa, ¿era que me pregunté? ¿Sí? Bueno. Una vez que nosotros acomodamos toda la base, le voy a mostrar un poco más avanzado la forma en la que la normalicé yo para mi objetivo. Para mi objetivo, yo lo que hice, ustedes miren la diferencia entre esta tabla y esta tabla. ¿Qué hice yo? Hice una tabla principal, dentro de esa tabla principal hice tablas auxiliares y en vez de traer las palabras traje los números. Por ejemplo, yo tengo una tabla principal, le di una clave primaria y de registro. Todas las tablas tienen que tener llaves primarias no nulas con un número que no se repita. El ID de establecimiento. ¿Qué es el ID de establecimiento? Si yo voy a mi tabla, porque yo lo que hice fue normalizar, hice una tabla auxiliar con los datos del establecimiento. El ID de establecimiento 1, por ejemplo, corresponde a Patagonia Argentina, con su teléfono, con su número, con su email, con su calle, etcétera, etcétera. El registro 1 es la escuela Patagonia Argentina con todos sus atributos. Entonces, acá, yo en mi tabla principal, en vez de poner Patagonia Argentina, número, email, etcétera, etcétera, 1 le puse. 1, yo ya sé que si voy a consultar mi tabla, ya sé lo que significa. Esto es lo que se llama normalización de la tabla. Ponerle. Lo que nosotros tratamos de hacer es bajar la redundancia, primero los datos, y segundo, tratar de ponerle con un número y bajar la cantidad de datos que yo tengo en la tabla principal. ¿Por qué? Porque cuando yo haga las consultas de los programas me van a ser más fáciles. Se los voy a mostrar con este ejemplo de ID sector. El ID sector se repite. Por ejemplo, si yo voy a la tabla ID sector, tengo 1 es estatal, 2 es gestión social y cooperativa, 3 es privado. Acá, por ejemplo, yo en mi tabla tenía estatal, 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 privado, privado, privado. Yo en mi tabla principal, que ya está normalizada, le puse 1. ¿Por qué? Porque es un valor que se va a repetir. Entonces me sirve tanto para que, por ejemplo, yo cuando subo la base al programa, le pregunte, decime la cantidad de establecimientos que son privados. Y yo, en vez de ponerle, contame la cantidad de establecimientos que son igual a privado, le voy a poner, contame la cantidad que son igual a 1. Que yo ya sé que 1, por mi tabla auxiliar, es privado. Entonces, un poco es la idea de normalizar, de poder sacar información de la tabla principal, poner la tabla auxiliares, ponerle un registro, que ese registro generalmente se llama como ID, y que acá es llave primaria y que en mi tabla principal es llave secundaria. ¿Por qué? Porque en mi tabla principal se puede repetir la cantidad de veces que yo tenga como registros, un montón. Por ejemplo, si todas las escuelas fueran privadas, yo tendría todo 1 acá. Si todas las escuelas, si yo, por ejemplo, quiero agregar un nuevo registro, no sé, pongo 837, la escuela, el establecimiento, acá 837 también. Y yo digo, bueno, este es privado. Por ejemplo, si yo tuviera que agregar datos a la tabla, directamente le pongo 1. Si yo tuviera que poner, si tuviera una tabla no normalizada, le tendría que poner privado. Y así con todo. O sea, fíjense
la cantidad de tiempo que reducimos cuando nosotros normalizamos. Ya mis registros ya directamente le puedo poner, por ejemplo, 1, no solo disminuye estas cuestiones de agregar nuevos registros, también disminuye las cuestiones de cuando yo hago una consulta en los programas. Me lo hace más rápido, porque buscan por fila los programas. Buscan por fila, por ejemplo, contame la cantidad de escuelas que son privadas. Entonces busca por fila una por una, y si yo tengo un montón de registros y un montón de palabras, va a tardar muchísimo más que si yo tengo solo un número. No sé si se entiende un poco la idea. Si alguno se perdió o voy muy rápido, me lo dice. A ver, no me dijeron nada. Bueno, seguimos con la parte de normalización. Lo que hicimos fue hacer una tabla principal. En esta ID hicimos una tabla secundaria de ID de establecimiento, ID de sector, ID de dependencia, ID de periodo, ID de ámbito. Acá personería jurídica la dejamos igual porque tiene sí o no, no nos reduce demasiado. Y en localidad. Acá sí, lo que sí sacamos, sí normalizamos, fue que decía personería jurídica, sí, sin personería jurídica, con cooperadora. Acá preguntaba, nos daba información sobre si la escuela tenía cooperadora, sí o no, y lo dividimos en 2 columnas. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, quisiera hacer la pregunta en el programa, quisiera hacer una consulta. Sí, ¿cuántas escuelas tienen cooperadora? Por ejemplo, no es lo mismo, o sea, el programa no me lo va a leer de por sí. Aparte, esto puede estar escrito de distinta manera y ya no me lo va a tomar. Entonces, traten de pensar cómo harían las consultas en el programa. Mientras más sencilla y más chiquita esté la información, mejor van a poder hacer las consultas. Que se podría hacer, que con esto sí se podría hacer. Pero fíjense si yo voy al programa y le digo, decime la cantidad de escuelas donde personería jurídica es igual a sí. O sea que la escuela tiene personería jurídica. Y donde cooperadora es igual a sí. Y después puedo cruzar. Y puedo decir, no, tráeme las 2. No es lo mismo que si yo tengo estos datos para el programa en sus consultas. A su vez también lo que hicimos, normalizar las otras tablas. A ver. A ver. La tabla sector. 1 significa estatal, 2 gestión cooperativa y 3 privado. La ID de dependencia es 1, es nacional, 2 es provincial, 3 municipal. A ver, para que no me deje chusmear esto. Ay, me parece que saqué la... Acá, ámbito, 1 rural, 2 rural aglomerado, 3 rural disperso. Y el periodo de funcionamiento. Si la escuela funciona en ambos periodos, va a ser 1. Si funciona en común, va a ser 2, y así, etcétera, etcétera. Localidad, por ejemplo. Esta, 1 corresponde a la localidad de Comodoro Rivadavia. A su vez, Comodoro Rivadavia tiene un departamento que es Escalante y una región que es 6. Y el establecimiento. El ID de establecimiento, bueno, que ya lo habíamos visto al principio. Entonces, en mi base, en mi tabla normalizada, ¿qué tengo yo? Tengo solo números. Entonces, si yo quiero ir más a fondo con las consultas de las características de cada número, tengo mis tablas auxiliares. Pero en mi tabla principal, yo voy a tener un resumen de la descripción de los atributos de los establecimientos, donde yo, cuando quiera hacer consultas en cualquiera de los 2 programas, voy a poder simplificar la consulta, me la va a hacer más rápido porque los valores están en forma de números. Que yo, ¿qué significa ese número? Ya lo tengo, pero en mis otras tablas auxiliares. Lo que sí me gustaría que quede claro acá es que, porque generalmente se normaliza de esta manera, se hace una tabla principal con la menor cantidad de columnas posibles y otras auxiliares, se hace una principal y varias auxiliares. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, mi tabla principal va a tener un ID de sector donde un ID de registro donde sí o sí tiene que ser no nulo y no se puede repetir, pero a su vez va a tener llaves foráneas, es decir, claves principales que pertenecen a otra tabla, pero que en la otra tabla sí son únicos y no se pueden repetir, pero en esta tabla sí se pueden repetir. ¿Por qué? Porque si yo
tengo más escuelas privadas, tengo más escuelas de Comodoro Rivadavia, tengo más escuelas que tienen personalidad jurídica, voy a repetir los datos. Pero en las otras tablas, por ejemplo, lo que no se puede repetir, acá yo ya no puedo poner otro 4 y poner otro ámbito. ¿Por qué? Porque si no, cuando yo venga a mi tabla principal, le voy a decir, che, ¿me decís cuáles son urbanos? Y me va a tirar, y yo se supone que 4 es urbano. Entonces, si yo tengo 2 veces repetido 4 acá, me va a tirar datos que no corresponden. Entonces, esa es un poco la idea de lo que se llama normalización de base de datos. Capaz que fue muy rápido, no sé si se entendió o no se entendió. La idea de, es un poco la idea de hacer una charla bastante rapidita para que se lleven a una idea de cómo normalizar. Ahora voy a ir con un poco más de ejemplos si veo que no se entendió. O que si queda alguna duda. Ah, sí, está muy claro. Sí, muy claro, dice Agus. Sí, muy claro. La única... Sí, entendió. Se entendió, dice Franco. Muy bien la explicación, Marta. Sí se entendió. Bien, buenísimo. Vamos a compartir un poquito más. A ver. Se ve ahí. Comparto pantalla. Ahí se ve otra vez el... Sí, se ve. No, ahora está el... Bueno, acá un poco más, otro ejemplo de normalización es, por ejemplo, si queremos almacenar un registro de datos de personas, por lo que podemos utilizar la opción de poner toda una tabla, que ya la habíamos visto, o normalizarla, que era fraccionarla y hacer tablas auxiliares de mi tabla primaria con sus correspondientes llaves primarias y secundarias. Insisto en esto de llave primaria y secundaria porque es lo que después se pasa a Power BI al SQL y es como yo las relaciono. O sea, yo con mis tablas, mis llaves primarias, relaciono a mi tabla principal. Si yo no tengo una llave primaria en cada tabla, no las voy a poder vincular. Y el SQL en Power BI me va a decir, ¿y esto de dónde lo sacaste? Entonces, es súper importante que no se repita también y que tenga cada tabla un registro que le vamos a llamar llave primaria. Acá lo mismo, por ejemplo, que queremos registrar facturas de distintos comercios y podemos poner toda una tabla o podemos dividirlo. Podemos hacer una tabla, por ejemplo, de ID de factura, una de ID de comercio. Entonces acá ya, por ejemplo, si yo quisiera analizar sobre las facturas, en ID factura tengo mi registro 1, es factura C, número de factura 41, fecha tal y total de factura. Y ya acá, en vez de poner comercio, Carmen Juan, Belgrano, Comodoro Rivadavia, capaz le pongo 1 datos de mi tabla. Ya con un solo número ya saqué 3 datos de mi tabla principal. Eso es lo que hace que después cuando yo suba estas cuestiones a los programas sea más eficiente de consultar y se haga más rápido y la base deje de ser redundante. O sea, si yo hay un número que lo voy a repetir un montón de veces, probablemente lo tenga que normalizar. O sea, una palabra que se repita muchas veces como la ciudad, como, no sé, el ítem, por ejemplo, en este caso, si yo digo cuadrada, apoyo, y yo seguramente se va a poder normalizar y se va a poder empezar a poner con un número en vez con el nombre, porque después, obviamente, es más eficiente esa cuestión. Bueno, y por último, les voy a mostrar cómo hacemos para subir esta base ya normalizada a SQL y a Power BI. Y lo voy a subir primero en Power BI para que vean cómo vamos a formar nuestras llaves y cómo va a quedar nuestro diagrama entidad-relación. Entonces, voy a Power BI. ¿Se ve el Power BI? Sí. Bien. Importo desde Excel. Puedo importar, lo que tiene Power BI es que puedo importar de un montón de lugares. Lo puedo traer desde SQL. Vas a dar un curso de Power BI después. Sí, lo puedo traer de SQL, lo puedo traer de Internet, lo puedo traer de un montón de lugares. Entonces voy a subir la que yo normalicé de establecimientos. Le voy a mostrar cómo se sube. A ver, me está estableciendo una conexión. Está lento en Internet.
A ver. Mientras, si alguno tiene alguna duda y quiere preguntar, acá vamos a seleccionar las tablas que yo quiero subir. Me va a mostrar una vista preliminar de lo que yo tengo. Acá, por ejemplo, es una de las cuestiones que yo les decía, que yo había puesto 4 acá y esto me va a aparecer cuando yo tenga registros nulos. Esto ya efectivamente lo tengo que sacar. Lo puedo, ahora les voy a mostrar cómo también lo puedo sacar en Power BI antes de subirlo. Esta base sin normalizar no. La dependencia, el establecimiento, la localidad, el periodo de funcionamiento, el sector y mi tabla principal. Subo todo. Cargo. Si yo pongo cargar, me lo sube directamente al Power BI, que es en la primera imagen. Si yo le pongo transformar datos, me lo va a subir a Power Query. Power Query es una herramienta que tiene Power BI que funciona como transformador de datos. Es decir, todo lo que yo les expliqué en el Excel lo podemos hacer en Power Query, la parte de normalización. ¿Es recomendable? No. Es recomendable que ustedes limpien la base en Excel y después cuando la suban a Power BI, y agarren y modifiquen alguna cosita que les haya quedado de más. Por ejemplo, Vanessa me preguntó las mayúsculas y las minúsculas. Bueno, ponele que subo y algunas cuestiones están en mayúscula, a alguna le falta acento, no está escrito de la misma manera, se puede corregir en Power Query, que es el programa que tiene Power BI para transformar datos. ¿La puedo corregir? ¿Es lo ideal? No, pero bueno, se te puede llegar a pasar estas cuestiones de que no, algún dato que no viste y que te quedó mal escrito y que no te lo suma porque está mal escrito o lo que sea, se puede corregir en la parte de Power Query de Power BI. No sé qué era. Se ve que era. Bueno. Acá vemos las tablas auxiliares a mi tabla principal, que eran sector, periodo de funcionamiento. Esta ya no está repetida la llave. La vamos a tener que eliminar. A ver, así no me acuerdo. Quitar errores. Ah, no me la mostró como error. Mira. Perdón, esa no era la que estaba repetida. Ahí va. Ámbito nacional de prevención. Esta era la que estaba repetida. Quitar fila. Ahí se lee. Número de filas. Bueno. Dentro de esta transformación de datos, puedo llegar a eliminar algunos datos que tengo duplicados, que están mal escritos, etcétera, etcétera. Una vez que yo cierro y aplico, ahí ya me lleva toda esta información ya normalizada, que ya previamente ya la corregimos, al Power BI. Aplico los datos, a ver. Y ahí si me salta algún error, voy a tener que volver a la parte de transformación de datos y arreglarlo. A ver. Está tardando bastante. La base acá.
85. Bueno, no me detectó ningún error. Generalmente cuando tenemos algún error con el tipo de dato, con la forma, etcétera, que hemos duplicado algo, no, nos va a saltar el error. Entonces, por eso la idea es prestarle muchísima atención a cómo nosotros vamos arreglando el tipo de dato y cómo vamos arreglando nuestra base para que después, cuando subamos al programa, nos suba así lindo y no nos diga tiene error, tiene error, tiene error. En esta parte donde pongo vista de modelo, vamos a ver lo que ya venimos explicando. Este modelo de diagrama entidad-relación. Estas son las cuestiones de relación que les vengo explicando, por ejemplo. En la tabla principal yo tengo mi tabla principal y mis tablas auxiliares, que están vinculadas con llaves primarias y llaves foráneas. Power BI me las hace automáticamente, ¿por qué? Porque tiene el mismo nombre y tiene el mismo tipo de dato. Si en ese caso me las va a hacer automáticamente. Si esto no tuviera el mismo nombre, por ejemplo, a veces no me las hace las relaciones. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Hacerla manualmente a las relaciones. Por ejemplo, llevo a mi llave primaria de ámbito a la llave foránea en tabla principal. Le doy OK y me dice, ¿querés relacionar esta? Yo le digo sí. La relación es de 1 a varios, es decir, en mi tabla de ámbitos va a haber un registro que con ese número en mi tabla principal puede haber 1 o más registros con ese número. Es decir, pueden haber que los ámbitos se repitan dentro de la tabla principal. Power BI lo que tiene de lindo es que el leer te lo hace solo. Entonces yo ya puedo chusmear acá si efectivamente hice bien mi diagrama de entidad-relación. Si yo voy a SQL, en SQL, abrimos el programa, yo se los voy a mostrar rápidamente porque no es la idea entrar muy en profundidad a los programas, sino explicarles básicamente cómo funciona la parte de base de datos. Si yo quiero abrir acá ya en SQL, subir el archivo, creo una nueva base de datos, una new database, le pongo el nombre que yo quiera, colegios, le digo OK, me crea una nueva base de datos. Para subir el archivo es un poquito más complicado porque yo tengo que ir a task o tareas, importo la data y ahí voy a subir el Excel que ya estuvimos trabajando. Me olvidé de decirles que, bueno, generalmente el Excel te lo toma cuando vos lo guardás en formato, acá te va a decir la versión, tiene que coincidir la versión con lo que vos vas a subir, si no te va a dar error. Voy a subir la base ya normalizada. Y le voy a decir, voy a seleccionar la opción Microsoft OLE DB Provider for SQL Server. Le voy a decir que sí, que OK. Esto lo tienen en las diapositivas también. Me va a decir copiar la data de una o de las más tablas que vamos a ver. Sí. Acá puedo también, como en Power BI, elegir qué tabla quiero importar. Por ejemplo, acá base sin normalizar. Esta es la base que está fea y no la voy a subir. Sí voy a subir mis tablas que ya normalicé. Entonces selecciono las tablas que normalicé, que son en la tabla principal, periodo de funcionamiento, ámbito, dependencia, establecimientos, sector y localidad. Estas te las da por defecto, pero no, si yo las quiero subir no me va a dejar, así que no se preocupen. Y me va a crear tablas SQL. Lo que tiene SQL diferente de Power BI es que no me va a dejar, las llaves las voy a tener que crear yo. Las llaves primaria y secundaria, que es la vinculación entre las tablas, las voy a tener que crear manualmente. No me las va a hacer automáticamente como hace Power BI, las voy a tener que hacer con sentencias, que eso es un poco más avanzado, y las voy a tener que hacer si no, voy a tener que volver a armar tablas y decirle cuál es la llave primaria y la llave secundaria. Por ejemplo, yo subí la base de datos colegio, dentro de la base de datos colegio tengo mis tablas, y otra cosa es, si yo no hubiera normalizado la tabla y hubiera tenido errores dentro de mi tabla, Power BI es muy difícil, SQL es muy difícil de subir. Me va a dar error y no me va a dejar subir. Me va a dar error y no me va a dejar subir. Power BI es un poco más amigable porque me deja transformar la base de datos antes de subirla, pero SQL no, es muy sensible a los errores. Así que mientras mejor esté depurada su base, mejor les va a funcionar el programa y les va a evitar la parte de error.
Otra cosa, para ir acá ya SQL me creó las tablas y me va a decir, bueno, acá dentro de estas tablas que tiene SQL me va a mostrar las columnas. Y me va a decir, y de ámbito, el tipo de dato que es y si puede o no seleccionar nulos. Yo en este caso, si esta no está como llave primaria, porque si estuviera como llave primaria ya dijimos que no acepta números nulos. Entonces hay que darle la condición de llave primaria a esta tabla. Y bueno, otra cosa que sí les quería nombrar, que me olvidé decirles, es que una vez que ustedes suban antes de subir la base a cualquiera de los programas, tienen que marcar como tabla. O sea, ¿les puede funcionar si no la marcan como tabla? Sí, les puede funcionar. Pero generalmente les va a tirar muchísimo mayor de error si ustedes las marcan como tablas. Es decir, agarro los datos que ya creé, mis tablas de datos, y le pongo dar formato como tabla. Y sí o sí le doy formato como tabla. Acá. Entonces yo le estoy diciendo qué quiero que me tome como tabla, hasta dónde llega mi tabla. Eso es importantísimo. Muchas veces hacemos una tabla y cuando queremos subir en Power BI SQL me marca otros datos por acá o me dice que la tabla es más grande que lo que debería. Tips para esto: copiar y pegarlo en otra hoja, copiarle y pegarlo en otro libro. Si me sigue saltando error, trato de seguir pasando los datos a otro libro, a otra hoja, etcétera, etcétera, hasta que me puede dejar subir la base si yo ya corroboré que está todo bien. Otra cosa es que de todo me salta error en SQL, así que bueno, es también muy sensible. Y también puedo, como ya vieron, importar por tablas. Entonces, por ejemplo, estoy subiendo mi base. Ahora en este caso no me dio error, pero si subo mi base y me empieza a dar error, lo que puedo hacer es importar por tablas. Así como hicimos recién, creamos una base de datos, creamos una nueva base, importamos las tablas y si me sigue dando error con una sola tabla, empiezo a subir las tablas como de manera solitaria, digamos. Bueno, un poco la idea de esto es, una vez que yo ya subí mis datos, puedo ver que acá no me dice que es llave primaria. Entonces yo lo que tengo que hacer es, creo dentro de esta, hay dos formas de hacerlo, que es una con sentencia, que es bastante más largo de explicar. Les voy a explicar la que a mí me enseñaron, que es crear una tabla. O sea, yo ya sé que esta tabla de ámbitos tiene este ID, este tipo de datos y esta característica que es ámbito y el tipo de dato este. Entonces creo una nueva tabla, a ver si lo podemos hacer acá. Nueva tabla. Le pongo la columna ID-ámbito. Le pongo el mismo nombre que la columna de la tabla que ya subí. Le pongo el mismo tipo, que era float. Le digo que no es nula y a su vez le digo que es llave primaria. Seteámelo como llave primaria. Así con todas las tablas. Tengo que volver a crear nuevas tablas. Esa es la manera que yo lo aprendí. Seguramente hay otras formas, pero yo les comparto la que yo aprendí. Vuelvo a crear una columna, una tabla con las características de los datos de las columnas previamente creadas, con los mismos nombres. Entonces, una vez que yo ya lo hice, le pongo, ya seteé como llave primaria y de ámbito, le dije que no me acepte nulos, por ende, le estoy dando la característica que ya dijimos, le pongo ámbito, que es el otro dato que estaba en la otra columna, le doy OK, lo guardo, y me dice, ¿qué nombre de tabla querés? Y bueno, yo le pongo ámbito. OK. En teoría, acá me la debería haber creado, por ahí lo que hace es que... Bueno, por ahí tengo que resetearlo, a ver si ya me la hizo. Tabla. Acá tengo mi nueva tabla creada, que yo ya le dije cuál era mi llave primaria y cuáles eran los tipos de datos que ya tenía la tabla. Entonces, una vez que yo ya creo estas tablas, tengo que crear una tabla nueva por cada una de las que ya subí. Y una vez que ya hice esto, lo que hago es repetir el paso anterior y subir la base de datos de Excel, pero le voy a dar ahora, le voy a decir dónde quiero que me la guarde. A ver,
Tasks, que me importe la data. Que me lo importe de Microsoft Excel. Me confundí acá. Provider for SQL. Y acá, lo que yo tenía como tabla ámbito, ahora, en vez de guardarla en la tabla ámbitos que me creó, ámbitos signo pesos, que me creó automáticamente el SQL, la guardo, esta tabla del Excel, la guardo en la tabla ámbito que yo ya creé, que yo ya le di cuál es la tabla primaria, y que le di también un nombre, porque fíjense que cuando yo lo subo automáticamente, el SQL me pone los nombres que quiera, o sea, me pone tabla principal, pesos. Ahora yo, ámbito, pesos. Ahora yo le di tabla ámbito, que también me va a ser más fácil el día de mañana que yo quiera hacer consultas sobre esta tabla. En vez de poner ámbito pesos, le voy a decir, mostrame los datos de la tabla ámbito. Es una manera también de darle el nombre que yo quiero. Ahí ya me lo va a subir. Y así sucesivamente tendría que hacer todo con crear nuevas tablas y volver a subir los datos con todas las... ahí me tiró error. A ver. Bueno, acá hice mal, puse mal el número de datos, entonces me va a tirar error. Si ustedes lo ponen bien, les va a dar OK. Yes. Bueno, ahí. Bueno, un poco esto fue mostrarles, espero que se haya entendido, espero que hayan sacado la idea de por qué hay que normalizar una base de datos, importancia de las llaves primarias, importancia de la estructura de las tablas, de por qué es importante eliminar los números duplicados, de por qué es importante que todo esté escrito de la misma forma, y de por qué en vez, por ejemplo, de poner letras, es mejor poner números que representen un determinado registro para después, en los programas que nosotros usamos, sea más fácil y más rápido hacer las consultas. No sé si querés decir algo, César, o si alguno tiene alguna consulta, si se entendió, un poco la idea era esto, ¿no? Que se entienda de por qué hacemos lo que hacemos antes de usar los programas de SQL y Power BI. Y avisarles que estamos preparando. Bueno, la idea de esto fue, todos quieren aprender Power BI o SQL sin aprender la base de esto, que es que la tabla esté normalizada y esté sin duplicadas y que esté la información lo mejor presentada posible. Entonces, esta fue la idea de explicarlo por arriba para después hacer otras partes donde podamos ya con una tabla normalizada empezar a hacer consultas y mostrar, hacer algo básico de Power BI y básico de SQL. Si podés elegir, sí, depende para qué. SQL es más para hacer consultas con respecto, y es más fácil para hacer cálculos, y Power BI es para hacer más para visualizaciones y tableros de comando. La realidad es que si yo subo la base de datos a SQL, también la puedo conectar a Power BI. Una vez que la subí a SQL, la tengo bien, y que está bastante linda y tiene el diagrama y todo, la puedo transferir a SQL, a Power BI, perdón. Depende para qué lo quieras usar. Power BI es muy lindo para hacer gráficos y SQL es para mí, o lo que yo fui usando los dos programas, es mucho mejor para hacer consultas de lo que quieras. O sea, la cantidad de escuelas que, no sé, que tienen esto, que sumar, bueno, todo lo que es más numérico es mejor. Para mí, en SQL es más fácil. Pero bueno, es esa elección.
Bueno, hasta acá llegamos. Si alguno tiene alguna consulta y le quedó alguna duda que yo le pueda resolver, les dejo mi email acá. Les dejo mi mail. Si alguno tiene también alguna duda sobre cómo normalizar su base, también me puede escribir, lo que le pueda ayudar, obviamente. Y la realidad es que, bueno, esta es la primera vez que doy algo así, siempre desde, no desde el conocimiento tan académico, sino desde la práctica de haber hecho cursos. Espero que les haya servido y bueno, la idea es continuar con esto un poco más avanzado después en función del uso de Power BI y SQL, mostrarles cómo funcionan y hacer algún tipo de ejercicio para que vayan aprendiendo a usarlos. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia. Y bueno, así como les decía Paula, eso es lo que tenemos previsto para fines de octubre, primeros días de noviembre, de ir avanzando lentamente en todo este mundo que es el tema de los datos, siempre teniendo en cuenta que nosotros tenemos que tener el manejo de SQL o de Power BI, pero para después entrenarnos en el análisis de datos, que si ustedes se fijan, desde el punto de vista de ciencias económicas, la arquitectura de esta base de datos es central, fundamentalmente en la experiencia nuestra, de decir qué quiero obtener de esos datos, y después está el lenguaje técnico para pasarlo a SQL y Power BI. Así que muchísimas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Ya los vamos a avisar cuándo va a ser. Nuevamente vuelvo a decir que esta era una capacitación interna. Espero que los chicos de Trelew y algunos de Comodoro se integren al observatorio y que así podemos ir profundizando cada uno de estos aspectos desde la parte técnica con Daniel Burns y con Yamil Cruz, y desde la parte de la mirada económica con Paula y conmigo. Así que vamos a ir avanzando y muchas gracias a todos. Saludos cordiales y hasta una próxima oportunidad. Cuídense.